Sí, se ha hablado mucho de que, bueno, más que nada por los ingresos que reciben por parte de, que son 15 pesos para los estados y 4 pesos para los municipios, tengo entendido. Bueno, la ley de coordinación fiscal tiene dos pilares. Uno es el ramo 28, que son las participaciones de libre disposición, y el otro es el ramo 33, que son las aportaciones. Esas son etiquetadas. Dentro del ramo 28, ese se distribuye con base en la recaudación federal participable, es decir, que la federación hace una recaudación y eso depende mucho pues de la inversión, de la producción de petróleo, bueno, ahorita por ejemplo con la reforma energética, la recaudación bajó muchísimo, ¿no? Porque la ganancia, o sea, es algo así como el 70% de la producción de hidrocarburos se va a la recaudación federal participable. Entonces, si no hay recaudación por concepto de hidrocarburos, pues la recaudación cae y todos los ingresos federales caen y los estados y municipios reciben menos por concepto de ramo 28. Por concepto de ramo 33, que son los fondos de aportaciones federales, algunos fondos están determinados por la recaudación federal participable, pero hay que distinguir. Ramo 28, cada 3 meses se va haciendo el cálculo por impuestos, aprovechamientos, ya le digo, ingresos de hidrocarburos, otras cosas. Y de cada 3 meses lo que se va obteniendo se le da a los estados y municipios una proporción que está ahí determinada en los fondos del ramo 28. Pero el ramo 33, cuando se estima la recaudación federal participable un año antes que se propone el paquete fiscal, ya hay un estimado ahí más o menos de lo que va a ser la recaudación federal participable. A veces esa cifra no se alcanza, digamos, es un estimado. No obstante, el ramo 33 se determina algunos fondos, FAM, FAFEF, Fortamun, FAIS, se determinan con base en la recaudación federal participable estimada en la ley de ingresos. Entonces hay que tener en cuenta dos cosas. Hay dos recaudaciones federal participable. La nominal, la que queda en la ley, esa va a determinar el ramo 33. Y la real, la que cada 3 meses sí de verdad ocurre, y esa es la que va a afectar al ramo 28. Entonces, por ejemplo, cuando fue la crisis de 2009, o sea, derivado de la crisis alimentaria a nivel internacional y todo esto, en 2009 hubo una crisis en México, entonces el ramo 33 no se vio afectado porque se quedó determinado por la recaudación federal participable, RFP, de la ley de ingresos que se había dado un año antes, pero ramo 28 sí se vio afectado porque había menos recaudación cada 3 meses, entonces hubo estos famosos recortes, le llaman recortes, pero pues no hay ningún recorte, no es como que te quito, no, simplemente no se alcanzó la meta y no se puede distribuir tanto como se había previsto. Entonces, los estados y los municipios siempre, desde hace muchos años, han impulsado la idea de reformar la ley de coordinación fiscal para que haya más recursos para estados y municipios. A mi parecer, en México somos una república federal, lo que significa que hay 31 estados y una Ciudad de México, que ahora ya está como en el proceso de hacerse estado, con su congreso local, constitución, todo esto. Pero a mí me parece que en el federalismo en México no es equitativo. Como bien señalaba usted, la federación o sea, súper concentra casi todos los ingresos, por concepto de IVA, ISR, todos estos impuestos. Producción, ¿no? Todo este tipo de cosas. Entonces, durante el siglo XIX-XX se fortaleció al presidencialismo en México y los estados se fueron relegando. Como que se supeditó, ¿no? Se supeditó al estado, aunque realmente jerárquicamente en la Constitución son iguales. O sea, son órdenes de gobierno, la federación, los estados y los municipios. Pero, pues la historia en América Latina fue de fortalecer las dictaduras de los presidenciales, de las
presidentes y supeditar a los estados, supeditar a los municipios, a las provincias. Entonces, pues eso nos ha dejado como un federalismo vertical, ¿no? O sea, donde hasta abajo está el municipio, en medio está el estado y arriba la federación. Hay que revertir eso, me queda completamente claro. Hay que darle más participación a los estados y a los municipios. Esa siempre ha sido la exigencia y yo creo que es una exigencia muy correcta. No obstante, es verdad que en México hemos tenido una larga trayectoria de enseñanza en la que el presidente de la República da, ¿no? Y todos los demás recibimos, ¿no? Así, o sea, ya va a llegar el bueno, el que sí va a cambiar, ya va a llegar el que sí va a hacer, ya va a llegar el, ¿no? Entonces tenemos esta visión de que el presidente lo va a hacer. Eso está muy equivocado, muy equivocado. Realmente en la Constitución se prevé que los estados y los municipios puedan generar recursos propios por conceptos de impuestos, catastro, ¿no? Otras formas, buscar inversión directa, extranjera o nacional, hacer convenios con organizaciones de la sociedad civil que son muy entronas las organizaciones de la sociedad civil, tienen ganas de hacer cosas, tienen ganas de poner su clínica, tienen ganas de hacer sus proyectos. Y entonces la verdad es que tenemos, o sea, la exigencia de los estados y los municipios es, dame para que yo me gaste. En una visión muy paternalista, la verdad es que habría que decir, dame potestades tributarias para que yo genere ingresos y esos ingresos me los gaste. Ah, eso es lo que los estados y municipios no se han puesto como en el rol que debe ser, que ellos como ser orden de gobierno también tienen que generar o ayudar a generar riqueza y de esa riqueza solicitar tributo, ¿no? O sea, impuestos o aprovechamientos o contribuciones o lo que sea. Entonces, esa parte nos ha quedado como chueca, ¿no? O sea, o sea, se exigen más recursos, pero la posibilidad de generar los recursos siempre ha estado ahí, siempre ha estado. La Constitución permite la generación de recursos propios e incluso las asociaciones intermunicipales, los acuerdos con otros países, ¿no? Los estados en su libertad y soberanía podrán incluso hacer proyectos internacionales, que muchos lo hacen, ¿no? En esta visión que llaman cooperación internacional para el desarrollo local, que es un concepto, todo un concepto y una gama de teorías muy bonitas. Entonces, eso nos ha quedado flojo, esa exigencia. Y ahora, los estados realmente sí tienen una buena cantidad de recursos. Tan solo por concepto de ramo 33, que es lo que yo manejo más, estaba el FAEP, ¿no? Que era para la nómina educativa. Y está el FASA, que es para la nómina de servidores de salud en los estados. Es decir, en México no tenemos un sistema de salud, tenemos tantos como se nos ocurra. Los centralizados, IMSS y todos estos, Seguro Popular hasta hace unos años, y en los estados hay otros servicios de salud, los servicios de salud estatales, que se financian regularmente por FASA, de ramo 33, y por recursos propios. Bueno, lo mismo que pasa en salud pasaba en educación. En educación teníamos que la nómina estaba descentralizada. Lo que quiere decir es que la federación le daba a cada estado una cantidad determinada con base en estimaciones de docentes que había. Y entonces lo que teníamos es que los estados hacían un terrible uso de los recursos para la nómina educativa. Terrible. Y cuando digo terrible, quizás no corrupto, o quizás sí muy corrupto, pero por lo menos muy opaco. No sabíamos cuántos docentes había personas con 3, 4 plazas, había venta de plazas, había toda una cuestión ahí muy turbia en la nómina educativa, al punto que cuando se hace la reforma y el FAEP desaparece y se crea el FONE, lo que hoy es el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa, se recentraliza la nómina educativa y ahora la federación tiene ese control.
¿qué pasaba con los estados? Los estados tenían que pagar a los docentes y de esos docentes retener el impuesto sobre la renta. Y la retención de ISR tenía que darse a la federación, pero no se les daba. Los estados retenían el ISR y se lo guardaban en la caja chica, ¿no? Y entonces ese lo sacaban a la campaña, lo sacaban a mis cuates, lo sacaban para hacer el lago de mi rancho, ¿no? Entonces había una opacidad y una muy turbio. Y es lo mismo, lamentablemente, es lo mismo que está pasando hoy con FASA. FASA, que es para la nómina de servidores de salud en los estados, está turbia, 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 turbia. Hace unos años, cuando se hizo la reforma para FONE, Secretaría de Hacienda hizo una serie de análisis para FASA en esta cuestión de ver si estaba funcionando el esquema de descentralización y lo encontraron es exactamente lo mismo. Lamentablemente no se publicó, no se reformó. Y esto es charla de gabinete, ¿no? Se encontraba que los estados, o se encuentra hoy en día, que los estados hacen un uso muy malo de FASA, que es lo que hoy serviría, en este momento serviría para atender la pandemia del COVID-19. Tenemos ahí el sistema de formato único, o lo que hoy se llama SRFT, Sistema de Recursos Transferidos, algo así. Y ahí los estados y municipios tienen que reportar en qué se están gastando los recursos del gasto federalizado, llámese ramo 23, ramo 28, ramo 33, todo esto. Bueno, lo que vemos con FASA de lo que se están gastando los estados, o sea, que ellos mismos registran ahí como gasto, que puede tener errores, ¿no? Pero al final serían sus errores, los errores de registro. Lo que tenemos es que FASA se lo están gastando, sí, para nómina de salud, pero, por ejemplo, para gasto de inversión, hay algunos que reportan que han gastado 13,000 pesos en insumos de laboratorio. Le estaba yo preguntando a una persona que maneja un laboratorio en la UNAM y le preguntaba, oye, ¿para qué te sirven 13,000 pesos al año? Y me decía, pues para comprar pinol y cloro, ¿no? O sea, no me sirve para comprar, o sea, para hacer pruebas de análisis de sangre o estas cosas, se requieren millones de pesos, ¿no? Laminillas, microscopios, todo este tipo de cosas que se requieren, desenvolver el DNA, todas estas cosas son recursos o sea, son proyectos de 1.5, 2.5 millones de pesos. Entonces, cuando un estado se gasta 13,000 pesos en insumos de laboratorio, ahí vemos sus prioridades, ¿no? Ahí estamos viendo sus prioridades. Entonces, yo me atrevo a decir que se requiere una reforma de la ley de coordinación fiscal. Yo estoy en favor del federalismo, yo estoy del lado de los municipios, del lado de los estados. Lamentablemente los estados han hecho un mal uso del FASA. Sí se requiere una revisión de la ley de coordinación fiscal para poner más vigilancia, más auditoría, más control en los recursos que ya estén descentralizados. No para descentralizarles más recursos, no. O sea, ya sé que me voy a sonar un poco mala onda, pero es que están haciendo un gasto. O sea, si usted ve, por ejemplo, el FASA, a la nómina que tienen registrado son pues los cuates, la familia, y eso es lo que no debería estar pasando. La verdad es que eso es lo que no debería estar pasando. Ahora, definitivamente el gobierno federal ha tomado un papel protagónico en esto de la pandemia y los estados están como exigiendo. A mí no me queda muy clara esa parte. No me queda muy clara esa parte. Repito, yo considero muy seriamente que los estados sí tienen recursos, o sea, por miles de millones de pesos, sí tienen recursos, sí podrían tener un papel más importante y yo creo que podrían empezar por sanear sus finanzas. Hay mucha fuga de dinero, hay poca rendición de cuentas al momento de decirnos en qué se gastaron los recursos y también hay muy poca planeación en los estados. O sea, cuando vemos lo que se gastan de los recursos, hay fondos de ramo 33, por ejemplo, Fortamun y FAFEF, que no deberían ir a gasto corriente. O sea, son recursos orientados para infraestructura, para inversión
en capital, para inversión, en gasto de capital, y aún así los estados están reportando gasto corriente, es decir, nómina. Nómina, costos fijos, renta de edificios, no, FAFEF y Fortamun, no es para eso. Y lo saben, ahí hay leyes, ahí hay lineamientos, ahí hay recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación de que no es para gasto corriente y aún así lo hacen. ¿Por qué? Pues porque tienen un aparato burocrático enorme, enorme, y ellos dicen que insuficiente, yo lo veo como torpe, ¿no? Es tan grande la nómina de los estados que se vuelve torpe, o sea, hay gente que va, o sea, y esto es verdad, hay gente en gobiernos de los estados que va y no hace nada, o sea, literal va y se sienta ya, ¿no? Y cobra su cheque y no están haciendo algo porque el gasto corriente es tan alto que a él sí le pagan la nómina, pero el gasto de capital es tan bajo que no hay en qué gastarlo. No hay proyectos, no hay programas, o si hubo un programa que se había dicho que se iba a hacer, a la mera hora no se hizo por el recorte, ¿no? Entonces, tenemos que sanear las finanzas locales, me refiero a estados y municipios. Tenemos que hacer una reforma a la ley de coordinación fiscal, me queda muy claro, pero no en el sentido de soltar más dinero, no, sino en el sentido de vigilar el dinero que ya hay, que es muchísimo, muchísimo. Ahora, en el caso de los municipios, tenemos una dependencia, tenemos 2.600 municipios, ¿no? 2.500 y cacho municipios. Los municipios son muy pocos los que sí están generando recursos propios, ya sea por catastro y todo esto, y que sí están echándole ganas, ¿no? Pero son las grandes ciudades, Zapopan, Guadalajara, Monterrey, ¿no? Entonces esas zonas metropolitanas no son el referente. El referente son los otros 2.000 municipios que no tienen esas condiciones. Y me refiero a municipios mixtos, rurales, ¿no? De comunidades indígenas. Estos 2.000 municipios aproximadamente tienen una dependencia al 99 o 100% de las transferencias federales. FAIS, bueno, que es el componente municipal, FICM y Fortamun, y lo poco que queda de ramo 28. Y digo lo poco que queda porque la Federación Rama envía el 20% de ramo 28 a la Federación, a los estados, y los estados envían de ese 20%, el 20% a los municipios. Es decir, les llega, o sea, una embarrada de ramo 28. Entonces, los municipios no están generando recursos propios. Lo mismo, están esperando que les llegue, y no les va a llegar, ¿no? Realmente no les va a llegar. Y lo poco que tienen, igual, o sea, se lo están gastando en nóminas, se lo están gastando en las fiestas patronales, se lo están gastando no necesariamente en las prioridades del país. Definitivamente están haciendo un gran esfuerzo, o sea, no los demerito. Lo que no me queda muy claro es en qué se están gastando tantos recursos. Es muy común esto de que se platica de que llega un municipio con proyectos de suburbanizar, ¿no? El municipio, ¿no? Se dice mucho, están suburbanizando. Pero realmente es que se está comprando suburban. No es que hayan puesto el agua potable, ¿no? O el drenaje, o el alcantarillado, ¿no? Se están comprando la suburban de 1,5 millones, ¿no? Y también cuando uno ve en qué se gastaron el Fortamun, que debería ir para, la ley dice, agua, descargas de agua residuales, saneamiento financiero, mejoramiento de los sistemas de catastro. Cuando uno ve en el SRFT, que es este sistema por el cual se hace una rendición de cuentas a la Secretaría de Hacienda, hay gasto de gasolina, que no debería ser, pero gasto de gasolina, nómina. Entonces, sí nos hace falta una reforma al federalismo mexicano de vigilancia. Y yo pienso que hay un factor, hay un factor que no está entrando en la jugada, y que cuando entre es el que de veras va a reformar todo. Y no me refiero al gobierno federal, no me refiero al PRI, no me refiero a Morena, no. Me refiero a los ciudadanos. Cuando el ciudadano se dé cuenta de las figuras, o sea, cuando el ciudadano se dé cuenta que el ciudadano está por encima de todos,
por encima de los congresos, por encima del Congreso de la Unión, por encima de todos, y que es él al que se le tiene que rendir cuentas, y que sí hay mecanismos, porque lamentablemente los mecanismos de vigilancia ciudadana estuvieron cooptados, ¿no? Todo el siglo pasado. Entonces, sí hay figuras como el Coplademun, sí hay figuras como los comités de vigilancia ciudadana, hay figuras como la Contraloría Ciudadana, en los que el ciudadano puede participar, estar ahí en la toma de decisiones, ¿no? O sea, yo creo que hasta ese momento es cuando va a cambiar esto. Estas justificaciones de cabildo puerta cerrada está equivocado. Cabildo tiene que ser a puerta abierta. Voz para los ciudadanos, definitivamente, en todos los órdenes de gobierno, en todos. Entonces, necesitamos incluir en la ecuación, o sea, federación, estado, municipio, necesitamos incluir al ciudadano, a los ciudadanos. Y yo creo que por ahí deberíamos entrarle a la ley de coordinación fiscal. Ok. Perdón. ¿Hay razones por las que se opondría el gobierno federal a estas reformas de la ley de coordinación fiscal? ¿A cuáles? ¿A las que proponen los estados o a cuáles? Sí, más que nada los estados en cuanto a los ingresos, ¿no? Porque no, como usted menciona, no he visto que haya como una propuesta para ellos mismos generar estos ingresos. Fíjese que el ramo 33 por lo menos tiene fondos y cada fondo tiene una dependencia coordinadora. La dependencia coordinadora de FAIS es bienestar, ¿no? Lo que antes se hace SOL. La dependencia coordinadora de FONESEP. La dependencia coordinadora de dos fondos, que es FAFEF y Fortamun, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahí están en la ley, ¿no? Los fondos. Lo que no me queda claro es que todas las dependencias coordinadoras han emitido reglas de operación o lineamientos generales para los fondos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público nunca ha emitido lineamientos generales o reglas de operación para FAFEF y Fortamun. ¿Qué sucede cuando un montón de dinero, y me estoy refiriendo a miles de millones de pesos cada año, no? Nada más para darnos una idea, ¿cuándo se decretó esta ley de coordinación fiscal? La ley fue publicada en 1976, después de décadas de acuerdos entre la federación y los estados. Y en un principio solo tenía al Fondo General de Participaciones. El Fondo General de Participaciones son recursos de libre disposición. Es decir, literal, ese sí se le da a los estados y municipios y se lo pueden gastar como gusten. Fue hasta 1997 que se hizo la reforma cuando se adicionan el capítulo 5 de la Ley de Coordinación Fiscal y se crean los fondos de ramo 33, que son las aportaciones federales. Entonces eso fue apenas en 1998, cuando ya empezaron a repartirse. Esos ya son recursos etiquetados, orientados principalmente a la inversión en infraestructura, calles, drenaje, ¿no? Es que los estados y los municipios, principalmente los municipios, decían que no tenían recursos para cumplir con las obligaciones constitucionales, ¿no? De parques y jardines, pavimentación. Y el Fortamun siempre tuvo un componente de seguridad pública. En la parte de Fortamun es una partecita chiquita, pero que va orientada a seguridad pública. Entonces, regularmente eso se ocupa para pagarle a los policías municipales, comprar un poco de equipamiento, ¿no? Entonces, pero adicional, pues se han ido creando otros fondos, como el Fortaseg, el FAST, que ya es completamente para seguridad pública. Y entonces realmente esto es de 1998 para la fecha, realmente no es tanto tiempo. Ok, perfecto. Entonces, digamos que las actualizaciones que requeriría esta ley de coordinación fiscal es lo que usted mencionaba, lo de regular los fondos para los municipios. ¿Y para los estados en qué podría consistir estas actualizaciones? Para los estados, lo que le digo es FASA. FASA, que es un fondo que ya está orientado para la seguridad, para los servicios de salud. Hay que ponerles mucha vigilancia, muchísima vigilancia. Muchísima vigilancia.
Se destina un pequeño porcentaje para la Auditoría Superior de la Federación para hacer auditorías. No es suficiente. Tiene que ser una reforma en el sentido de que se garantice la vigilancia y control del ejercicio de los recursos del FASA, que es lo que los estados están gastando para servicios de salud.